Bien, estábamos hablando justamente y proponiendo hablar con ustedes de espíritu emprendedor. Y justamente, a ver, Alejandro Mayat trabaja en una institución que se dedica a apoyar, a promover y a facilitar que ese espíritu emprendedor se transforme en algo material, que se materialicen los proyectos. Alejandro, bienvenido, buenas noches, bienvenido a Clase Ejecutiva. Mae me va a acompañar para entrevistarte. Gracias por invitar. Buenas noches. Bueno, déjame que te introduzca un poquito al público, para aquellos que no lo conocen. Alejandro Mayat, el director ejecutivo de Endeavor Argentina, es ingeniero y antes de Endeavor, Alejandro se desempeñó como consultor en justamente, habremos utilizado siempre todos la matriz BCG en marketing, bueno, en The Boston Consulting Group, justamente para proyectos desarrollados en Latinoamérica, y en Techint como jefe de proyecto, Techint, jefe de proyectos de planificación y control. Además es emprendedor él mismo en las áreas de bienes raíces y de consumo masivo. Ingeniero civil, máster en administración de empresas en el IESE de Barcelona, participa en el directorio de empresas de emprendedores y fue elegido Eisenhower Fellow en 2008 para la Fundación Eisenhower Fellowships. La fundación Eisenhower Fellowships es muy importante, nació en el 53 en memoria del presidente Eisenhower y ha llevado a cabo en estos últimos 50 años una labor muy fructífera apoyando, digamos, identificando líderes emergentes en todos los países del mundo, proporcionándole posibilidades para que se desarrollen y pertenecen a una gran comunidad internacional. ¿Qué es Endeavor? Rápidamente les digo que Endeavor es una organización de referencia absoluta en el mundo entero que apoya el desarrollo de emprendedores de alto impacto y de la cultura emprendedora en 12 países. Así es. ¿Así es? Me gustaría empezar con una frase que me encanta, que dice: nadie puede dudar que un grupo de personas comprometido con una idea puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Entonces, quizá un poco lo que hablábamos antes de comenzar, este poder de la mente humana y del hombre, de poder tener ideas, de generar ideas y de hacer que esas ideas sean realidad en todos los ámbitos, no solo en el empresario, es una de las características fundamentales del hombre y es una de las más importantes características que hace que el mundo evolucione. Claro, a veces para bien, a veces no tanto para bien, pero justamente esta característica es la que a nosotros nos gusta relevar, porque siempre que haya un contexto para que esta gente que tiene ideas pueda tener más ideas y esas ideas hacerlas realidad, está claro que al país o a la región le va a ir mejor, ¿no? Sí. Vos sabés que hay una cosa importante que creo, ¿no? En este mundo que se está reconfigurando, yo siempre digo, hay un error garrafal en aquel que se sienta, se acobacha en su escritorio y espera el sueldo. Eso no va más. Es decir, cada uno tiene que ser gerente, aunque sea la actividad más modesta, más humilde que haya, tiene que ser el gerente propio de su propia empresa, concebirlo como una propia empresa. Que sea la reposición de los elementos de higiene en el baño. Eso también merece gestión y un espíritu emprendedor, aunque a ustedes les parezca mentira, no es mentira, es verdad. Y no esperen más un cheque. Justamente esto lo digo también en los posgrados, en los másters. Chicos, no esperen más un cheque. Busquen negocios. Son los negocios los que llevan al cheque y no al contrario. Mira, el ser emprendedor es una actitud. Y como todas las actitudes, no solamente uno lo puede enfocar en la búsqueda de nuevos negocios, es una actitud frente a la vida. Y esa actitud tiene algunas características como son: primero, el emprendedor es alguien que está constantemente buscando oportunidades. O sea, tiene una antena permanente para identificar oportunidades, en el caso de emprendedores de negocios, nuevos negocios que tienen que ver con lo que hace o con lo que no hace, para poder empezar ahí. Y la segunda característica es el empezar sin tener todos los recursos que necesitas para hacer algo. El emprendedor no puede tener, obviamente los mejores emprendedores, los emprendedores que hacen bien las cosas, tienen un plan, tienen un macro plan de cómo las cosas deberían salir y una lista de las cosas que necesitan, pero se lanzan a la pileta antes de tener absolutamente todo, porque es imposible tener todos los recursos necesarios para empezar. Seguro. Pero el emprendedor es el que toma el riesgo y dice, bueno, un poco del camino lo hago al andar,
tengo estas cosas básicas que son las bases que necesito para empezar y se lanza a la pileta. Entonces, la búsqueda de oportunidades y el no tener todos los recursos y lanzarse a la pileta son dos características de la actitud emprendedora. Mae. El emprendedor, le quería hacer una preguntita. Sí, ¿te puedo decir una definición? Decime. Emprendedor que tiene decisión e iniciativa para emprender cosas que presentan dificultades. Emprender es empezar a realizar una tarea que implica trabajo o presenta dificultades, tomar un camino con el propósito de llegar a un lugar. Del diccionario. Del diccionario. Bien, ¿y el emprendedor que menciona Ricardo, nace o se hace? Mira, es una de las grandes cuestionamientos. Nosotros no nos gusta decir que nace porque si no estarías estigmatizado desde la cuna a sos emprendedor o no sos emprendedor. Obviamente hay características de la personalidad que están más relacionadas con la mayoría de los emprendedores. Pero esta actitud emprendedora es algo que se puede aprender. Como toda actitud, o sea, yo no sé escribir, aprendo a escribir y tengo una capacidad nueva. Estas capacidades emprendedoras de alguna manera se pueden modelar cuando hay una cierta voluntad y algo sistematizado para aprenderlo, ¿no? ¿Por qué es clave el emprendedor en el desarrollo de un país? Bueno, este es el meollo de la historia. Nosotros defendemos desde Endeavor y cada vez más en todos los países del mundo el ámbito público y el ámbito privado lo está viendo, que el entrepreneurship o el emprendedorismo como tema es una de las claves del desarrollo. ¿Por qué es esto? Haciendo un poco de historia, los economistas, hasta el año 50 aproximadamente, creían que la evolución de los países y la riqueza y la innovación, etcétera, venía de la mano de las grandes compañías. Hasta que se empezó a averiguar en Estados Unidos y en Inglaterra, haciendo bien los números y las cuentas, de que la influencia de las nuevas empresas y de las pequeñas y medianas empresas que surgen a partir de nuevas empresas, tienen una influencia increíble en el desarrollo de la economía de los países. Entonces ahí aparece el entrepreneurship o el emprendedorismo como tema de estudio. Y si vemos, este tema tiene 40 años en las escuelas de negocio, etc. Entonces, de ahí lo toman las escuelas de negocio, donde empiezan a identificar cuáles son las claves para que esta rueda de la generación de nuevas empresas empiece a funcionar y empieza, a partir de la influencia de las escuelas de negocio, a tener influencias en los ámbitos públicos, ámbito privado, etc. Hoy por hoy, no en vano, The Economist hace 3 meses sacó su informe especial, un informe que se llama Global Heroes, dedicado por primera vez en su historia al tema de los emprendedores. Quiere decir que este es un tema que es como una bola de nieve y está tomando mucha atracción en el mundo y está siendo centro de atención en el mundo, y yo espero que dentro de los próximos 5 a 10 años el foco sobre esto va a ser incluso mayor desde todos los ámbitos o puntos de vista, ¿no? El emprendedor busca generar riqueza, pero convengamos que primero no siempre son solo riquezas materiales, porque hay riquezas intelectuales, hay riqueza espiritual. Y segundo, no son riquezas para sí mismo, porque uno cuando genera cosas, este canal mismo está lleno de programas que son emprendimientos. Clase ejecutiva lo es. Es decir, uno trata de generar riquezas, pero no es para sí mismo, es para todos y para compartirlo. Nos tenemos que ir a un corte, Alejandro, ¿me permitís? Mae, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más creadores de prosperidad aquí en Clase Ejecutiva.